Listo. Entonces, bueno, tenemos que como introducción, las variables macroeconómicas son indicadores económicos que reflejan el comportamiento de la economía misma, que ayuda a predecir la evolución de esta y nos sirve también para la toma de decisiones de qué, de la política económica. Los indicadores macroeconómicos nos permiten conocer la evolución de la economía en una zona o en un país. Entonces, ¿cuáles son las variables macroeconómicas que vamos a tocar? Nosotros anteriormente estábamos estudiando lo que era la producción agregada, pero ahorita vamos a estudiar esa Producto Interno Bruto, crecimiento económico más a fondo, más a profundidad como variable económica y como indicador. Entonces, tenemos que las más importantes y la que hoy vamos a estudiar dentro del estudio de la macroeconomía son la inflación, el Producto Interno Bruto PIB, que sería el crecimiento económico, y el desempleo. Entonces, vamos a iniciar con la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento general de todos los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado expresados en qué? En una determinada unidad monetaria durante un periodo de tiempo. Entonces nosotros empezamos a estudiar la tasa de inflación. Nosotros a veces se nos presentan muchas situaciones en las que nosotros no sabemos diferenciar esa conceptualización, pero ahora vamos a ver para qué me sirve saber o conocer este concepto de inflación, para qué me sirve la tasa de inflación, cómo podemos calcular la tasa de inflación y por qué nos preocupa en el sentido del estudio de la macroeconomía. Entonces, nosotros tenemos que la inflación es una continua subida al nivel de los precios general de la economía. Entonces, la tasa de inflación es la que sube el nivel de los precios y es simétrica. A diferencia de la tasa de inflación, nosotros tenemos una deflación, que sería lo contrario a la tasa de inflación, que es un descenso continuo en el nivel de los precios, que corresponde acá a una tasa de inflación negativa. Entonces, cuando empezamos a estudiar qué es la tasa de inflación, qué es la deflación, es importante que haya inflación o es importante que haya deflación o qué efectos hay en estas tasas de inflación que se generan dentro de una economía. Entonces, para poder estudiar, vamos a estudiar primero los tipos de inflación. Ya sabemos que existe la inflación, que es el aumento general de los precios de los bienes y servicios, y también conocemos que hay una deflación, que sería una tendencia descendente de los precios en el mercado. Entonces, hay una inflación moderada, que es un fenómeno económico en el que los niveles de inflación sufren alzas, pero no de gran magnitud, lo cual genera que los precios incrementen de forma paulatina y estable. Luego está la inflación galopante, que en esta puede ser posible duplicar o triplicar los precios de productos y servicios a lo largo de un año. Está la hiperinflación, que sería que una subida descontrolada de los precios de una economía, ¿sí? A veces esta hiperinflación supera 4 dígitos anuales y llega más o menos a un 1000%, como lo hemos conocido en países como Venezuela, como Argentina. Y por último está la estanflación, que sería una desaceleración de la inflación. Ahora, es importante conocer los tipos de inflación porque es importante conocer los dígitos. ¿Qué es la importancia de cuál sería el indicador o cuántos dígitos tendría que tener ese indicador de la inflación para que una economía sea eficiente, ¿sí? Ahora, tenemos estos 4 ítems de los tipos de inflación. Ahora, ¿cómo se da la inflación? Ya sabemos que es el aumento generalizado de todos los precios. Vamos a poner un contexto para que ustedes puedan entender cómo es la tendencia o cómo es la dinámica de la inflación. En el año 2020, cuando estábamos en pandemia, la economía quedó quieta, o sea, en la economía no había nada de personas comercializando, personas interactuando para un funcionamiento eficiente de esta economía. Es decir, había una cuarentena, todos estábamos en casa, nadie podía salir, nadie podía comercializar, nadie podía comprar, nadie podía vender. La economía estaba estancada, estaba quieta.
Entonces, para una solución a ese problema de lo que era la pandemia, ¿qué hace el gobierno? Empieza a inyectar dinero a la economía. ¿A través de qué? A través de la inflación. Perdón, ¿a través de qué? A través de los subsidios. Entonces, cuando no hay, nadie está trabajando, nadie ejerce una fuerza de trabajo, nadie ejerce un rol dentro de una empresa, no hay ingresos, no hay rentas, la economía se estanca, pero necesitamos que la economía empiece a funcionar. ¿Qué hace el Estado, el ente gubernamental? Inyecta dinero a través de subsidios. Empezamos a dar subsidios a las personas para que ellas puedan subsistir y así empezar a ejercer la economía, empezar a hacer un movimiento dentro de la economía. Ahora, cuando el gobierno, el ente gubernamental empieza a inyectar dinero, inyectar a través de los subsidios, pues todas las personas van a tener dinero. Entonces la economía estaba quieta, pero empieza a inyectar, a inyectar, a inyectar, pues todos vamos a tener la capacidad de compra y la capacidad de consumo en bienes y servicios. Entonces es ahí cuando se empiezan a aumentar los precios de los bienes y servicios porque hay que tener en cuenta que los recursos en una economía son limitados, los recursos son escasos y son muchas personas las que demandan unos bienes y servicios. Por ese simple hecho, el precio de los bienes y servicios empieza a aumentar, aumentar, aumentar y entre más dinero haya circulando en la economía, porque todos tenemos para demandar y adquirir bienes y servicios, pues la inflación, perdón, los precios de los bienes y servicios va a ir en aumento y es ahí donde se da esa inflación, cuando se hace un aumento general de todos los precios de los bienes y servicios. Ahora es importantísimo conocer los tipos de inflación porque es bueno tener una inflación. Si nosotros no tenemos una inflación, pues la economía se va a estancar, pero hay que tener en cuenta qué tipo de inflación vamos a tener, si una inflación moderada, galopante o una hiperinflación. Estamos de acuerdo que una hiperinflación no es bueno para una economía porque los precios se van a subir al 1000%, un ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro ingreso nunca va a ser suficiente para poder satisfacer todas las necesidades que nosotros como consumidores tenemos. Entonces, es importante la inflación en qué dígitos, en uno o dos dígitos, que sería más o menos la inflación moderada, donde sí hay un nivel de inflación que sufren alzas los bienes y servicios, pero es estable, es paulatino, es consciente. Entonces, si una economía no tiene un poquito de inflación, un indicador o un porcentaje de inflación, pues la economía se va a estancar y la economía debe ser dinámica, empieza a moverse. Entonces, por eso es importante la inflación, porque si yo sé que, un ejemplo, yo sé que toda la ropa no va a subir de precio, pues yo no me preocupo por ir a comprar, no, mañana, no, pasa mañana, porque pues yo sé que los precios siempre van a estar igual de bien o servicio que yo desee adquirir. Pero si yo tengo conocimiento que probablemente en uno, en 2 meses, esos bienes y servicios le aumente el precio, entonces yo voy a comprar de manera inmediata. Entonces, la inflación es importante. ¿Por qué? Porque acelera la economía, dinamiza la economía. Si no tenemos inflación o un dígito de inflación o un porcentaje de inflación, la economía se estanca. Entonces, por eso la deflación, que sería lo contrario a la inflación, que es un descenso continuo en el nivel de los precios, pues también es una forma negativa de generar una economía, porque si ustedes dicen, no, y es súper importante que los precios se mantengan constantes, que no suban, pero eso también es negativo para la economía porque no hay un crecimiento, no hay un dinamismo y toda la economía se estanca, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo empezamos a calcular la inflación? Bueno, vamos a quedarnos acá. ¿Cómo empezamos a calcular la inflación? Nosotros tenemos en cuenta un deflactor del PIB. Entonces, ¿por qué es importante el deflactor del PIB? Porque dentro del cálculo de la tasa de inflación, nosotros vamos a generar un deflactor cuando se va a calcular el Producto Interno Bruto. Pero antes de pasar a este deflactor del PIB, nosotros vamos a tener en cuenta el cálculo de la inflación. Entonces, dentro del cálculo de la inflación hay algo muy importante que sería IPC. ¿Qué es el IPC? Espere chicos, dame un segundito que voy a prender la luz porque se ve como oscuro acá.
Vale, entonces íbamos en el deflactor del PIB. Entonces, para poder entender el deflactor del PIB, nosotros debemos estudiar lo que es cómo se calcula la inflación. Entonces, para poder calcular la inflación, debemos tener en cuenta lo que es el IPC, índice de precios al consumidor. Pero, ¿qué es el índice de precios al consumidor? Pues es lo que a mí me va a mostrar la variación promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios. ¿Qué tanto ha variado? Porque se toma como tal una canasta y se empieza a demostrar qué tanto ha variado ese promedio de los precios de esa canasta de bienes, ¿sí? De un año a otro, eso se hace en un cálculo. Ese es el IPC, índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque los consumidores necesitan saber en cuánto está el costo de vida. ¿A través de qué? Pues a través de una canasta que son los bienes inmediatos o bienes que satisfacen necesidades inmediatas. Se crea una canasta y él calcula esa variación de un conjunto de esos bienes, los precios. Pero nosotros, ¿cómo calculamos la inflación? Si tenemos en cuenta que la inflación es el aumento general de los precios de bienes y servicios, pues a través del IPC, que es el índice de precios al consumidor, y creamos una ecuación. Entonces vamos a colocarla acá para que ustedes la tengan presente, no la había colocado. Entonces, inflación. Entonces, la inflación la podemos calcular con la variación del IPC actual menos la variación del IPC del año anterior, ¿sí? Sobre el IPC del año actual. Perdón, del año anterior. Y lo multiplicamos por 100. Esta es el cálculo de la inflación. Año actual, IPC del año anterior sobre el IPC del año anterior por 1000. ¿Listo? Entonces, ese es el cálculo para nosotros poder generar la inflación. Tenemos conocimiento que la inflación lo podemos calcular a través del IPC, que el IPC es índice, vamos a colocarlo acá para que a ustedes les quede guardado. IPC es índice de precios al consumo, que me va a mostrar cómo es la variación promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios. ¿Y qué me va a demostrar ese IPC? Pues me va a demostrar cómo está el coste de vida de los individuos. ¿Listo? Ahora, ¿para qué se utiliza el deflactor del PIB? Entonces, acá vamos a estudiar. Cuando empezamos a estudiar, el deflactor del PIB es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a indicar o me va a medir la variación de los precios de todos los bienes. Nosotros tenemos en cuenta que el PIB, el Producto Interno Bruto, siempre va a calcular el valor de los bienes y servicios producidos en una economía, pero él no toma en cuenta la inflación. Entonces, si vamos a calcular el PIB nominal del año 2024, él calcula los bienes y servicios producidos con los precios del año 2024. Si vamos a calcular el PIB nominal del año 2025, pues el PIB va a calcular con los precios del año 2025. Entonces, él no está teniendo en cuenta esa inflación que se ha generado, porque podríamos decir que aumenta el PIB, pero no quiere decir que haya aumentado como tal la producción agregada, sino que en realidad aumentaron los precios del 2024 al 2025. Entonces, por eso la importancia de hacer el deflactor del PIB, que me va a mostrar la variación o el índice que mide la variación de los precios de todos los bienes. Entonces, ¿cómo calculamos ese deflactor del PIB? Entonces,
utilizamos el Producto Interno Real y el Producto Interno Nominal. ¿Cuál es el PIB nominal? Pues es el PIB, ahorita lo vamos a estudiar más detenidamente, que no tiene en cuenta o diferencia de los precios como tal. Y el PIB real tiene en cuenta ese aumento de los precios. ¿Por qué? Porque se toma un año base. Entonces, tenemos también acá el cálculo del deflactor del PIB, que es el Producto Interno Bruto Nominal sobre el Producto Real. Vamos a colocarlo acá también para que ustedes lo tengan en cuenta. Y acá tenemos el deflactor del PIB, que entra dentro de la inflación porque es el indicador que me va a mostrar qué tanto variaron los precios dentro de una economía en un conjunto de todos los bienes. Entonces vamos a colocar el PIB nominal sobre el PIB real. Y ahorita vamos a estudiar cómo se diferencia eso del PIB real, el PIB nominal, por qué hay que tenerlo en cuenta, qué es lo que me está demostrando el PIB real, qué no me demuestra el PIB nominal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles las ventajas de poder definir el nivel del precio con el deflactor? Ya sabemos que el deflactor lo utilizamos, el deflactor lo utilizamos. Tenemos en cuenta que el deflactor lo utilizamos ¿para qué? Para especificar efectivamente la variación del nivel de los precios. Entonces, tenemos la tasa de inflación que la podemos calcular a través del IPC, del índice de precios al consumidor, y tenemos el deflactor donde lo podemos utilizar y calcular esa variación de los precios, no solo una canasta de bienes, sino de todos los precios de todos los bienes y servicios. Y entonces, ¿qué es importante? Definir el nivel de los precios como el deflactor del PIB que se halla y que implica la existencia de una sencilla relación. ¿Cuál es esa relación? Pues que entre el PIB nominal, el PIB real y el deflactor del PIB lo podemos calcular a través de una ecuación, ¿sí? Entonces, importante es, ya conocemos para qué nos sirve el índice de precios al consumidor, pues indica el precio medio de la producción, es decir, de los bienes finales producidos de la economía, para nosotros poder calcular la tasa de inflación. Pero ¿por qué es importante conocer esta tasa de inflación o esta variable macroeconómica? Ya sabemos cómo calcularla, sabemos la definición, pero ¿por qué es importante? Tenemos una razón que es que haya inflación para que la economía se dinamice, pero ¿cuál es la otra razón importante? Pues si hay un aumento de la tasa de inflación, obviamente va a significar una subida rápida, ¿sí? Pero proporcionalmente de todos los precios y los salarios. Pero es que a veces, si hay una subida de precios de los salarios, de los bienes y servicios, no nos preocupamos porque si sube el salario y sube los precios de los bienes y servicios, pues vamos a tener la capacidad, el poder adquisitivo de comprar todos los bienes de consumo, todos los bienes de servicios, todos los bienes que puedan satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Pero si por el contrario se da una tasa de inflación donde se está aumentando el nivel general de los precios de los bienes y servicios y el salario nominal y real queda ahí quieto, pues obviamente nuestro salario real no va a alcanzar para satisfacer todas nuestras necesidades y el nivel de consumo va a ser bajo. Por eso es importante esta tasa de inflación. Primero, si hay una tasa de inflación demasiado alta, pues no vamos a tener cómo adquirir bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Pero si por el contrario esta tasa de inflación es pequeña, pues también la economía se va a estancar y no va a haber un dinamismo dentro de la economía, ¿sí? Entonces, tenemos dos partes. Durante los periodos de inflación,
no todos los precios y los salarios suben proporcionalmente. Entonces, por eso es que la inflación afecta la distribución de la renta. A ver, si el aumento de todos los precios y los salarios subiera proporcionalmente, no nos preocuparía esta tasa de inflación. Pero en la realidad, estos aumentos de la inflación y de los salarios no suben proporcionalmente. La inflación o el nivel de los precios sube aún más que los salarios y por eso es preocupante, porque nos va a afectar como consumidores en la distribución de la renta. Entonces, en muchos países, por ejemplo, los jubilados, ellos reciben prestaciones que no suben al mismo ritmo que el nivel de los precios, entonces no van a tener esa capacidad de generar una satisfacción a todas las necesidades que tienen, ¿sí? Igual, pues la inflación también introduce otras distorsiones, como qué, como las variaciones de los precios relativos que también crean incertidumbre dentro del estudio de la economía. ¿Por qué? Porque es súper difícil para las empresas tomar decisiones sobre el futuro si ellas no tienen una decisión o no saben exactamente la variación de los precios relativos o los precios, el comportamiento en el futuro. ¿Listo? Entonces, por eso es importante conocer la tasa de inflación, el comportamiento, la variación y su tendencia. Por eso les abarcaba también los tipos de inflación, porque es importante conocer qué tanta o cuál es el dígito o cuál es el tipo de inflación que sería útil para la economía de nuestro país. Entonces, si la inflación está mala, significa que la deflación sea buena, lo que les decía. No, ¿por qué? Porque una deflación, que es una inflación negativa, va a generar muchos problemas. Una alta inflación genera problemas, pero una deflación va a distorsionar exactamente la economía y va a generar que se estanque, que no haya producción, que no haya rentas. Si, por ejemplo, no hay una producción y nadie está produciendo bienes y servicios, pues no generan empleo, no generan unas rentas tanto para los empresarios como para los empleados, no hay dinero para gastar y se estanca la economía. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son las importantes variables macroeconómicas, a qué se deben, cómo se estudian, cómo se calculan, a través de qué las vamos a analizar. Entonces, ahorita cuando ya hayamos terminado la explicación de estas variables, vamos a ir a estudiarlas a la, al DANE, que es una de las entidades oficiales que hace el cálculo a todas estas variables macroeconómicas para que ustedes puedan estudiarlas, la tendencia, analizarlas, interpretarlas y ver cómo se comportan en la actualidad. Listo, entonces otra de las importantes variables macroeconómicas es el Producto Interno Bruto. Ahora sí vamos a entender exactamente cuál es el Producto Interno Bruto nominal, cuál es el Producto Interno Bruto real. Aunque ustedes ya saben que el bienestar o toman en cuenta que el bienestar de una sociedad se mide es por la disponibilidad de los materiales de bienes y servicios o de la producción que haya en una economía, no siempre es así. Hay indicadores que pueden demostrar el bienestar de la sociedad, pero el más importante es el Producto Interno Bruto. Siempre que ustedes vayan a estudiar, a asimilar o analizar el bienestar de una sociedad a través de indicadores económicos o macroeconómicos, ustedes siempre van a ir a buscar el Producto Interno Bruto. Si están realizando una investigación, si están realizando un análisis y van a analizar ese bienestar que hay en una sociedad, ustedes siempre van a ir a buscar ese Producto Interno Bruto, esa tendencia, ese comportamiento del Producto Interno Bruto para poder estudiar el bienestar de la sociedad. Entonces, ¿qué es el PIB? El Producto Interno es el que mide el valor de los bienes y servicios que se producen dentro de una economía, dentro de los límites geográficos de una economía. Entonces, importante, unos límites geográficos de un territorio, que son bienes finales. Es importante calcular el Producto Interno Bruto con los bienes finales. ¿Para qué? Para que no haya una doble contabilización. ¿A qué hace referencia esto? Que, por ejemplo, hay productores o hay empresas que producen materias primas. Entonces, si yo sumo esa producción y cuando esté, por ejemplo, el acero que se utiliza para la producción de automóviles, si yo lo contabilizo acá en las empresas que producen el acero y el acero luego se lo venden a las empresas de automóviles y yo vuelvo y lo calculo en esta, obviamente yo voy a contabilizar doblemente el acero. Entonces, siempre el Producto Interno Bruto es mide el valor de los bienes y servicios que se producen
es el valor de los bienes y servicios que se producen dentro de un límite geográfico, pero que son bienes finales para evitar la doble contabilización. Ahora, es importante distinguir entre precios, PIB a precios corrientes y PIB real, que son el PIB nominal y el PIB real. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta los comportamientos de la inflación. Entonces, dentro de este caso, ¿qué me muestra el PIB nominal o el PIB a precios corrientes, como ya se los había abarcado? En este caso, el PIB a precios corrientes, vamos a calcular el PIB. Entonces, vamos a calcular el PIB del año 2025. Yo voy a calcular, a medir el valor de los bienes y servicios que se producen en el 2024 con los precios del 2024. Entonces, hago el cálculo y me sale un valor. Ahora, si yo voy a calcular el Producto Interno Bruto nominal del año 2025, tomo los precios de ese año, del 2025. Ese es el producto nominal. Ahora, si el producto nominal aumentó o disminuyó, yo no puedo inferir si en serio está aumentando la producción o si están aumentando los precios, porque es que yo calculo el Producto Interno Bruto con los precios del año en que estoy analizando el Producto Interno Bruto, en que estoy creando el índice. Entonces, es importante conocer el Producto Interno Bruto, en qué año lo estamos calculando, cómo estamos haciendo el cálculo para saber si es el producto nominal o el Producto Interno Bruto real. Ahora, cuando empiezo a calcular el Producto Interno Bruto real, pues ahí ya me va a generar unas variaciones que captan los cambios en el volumen físico, si en realidad aumenta la producción o si está aumentando son los precios. ¿Y cómo lo hago? Porque calculo el PIB de cada año, pero tomando un año base. Entonces voy a calcular el Producto Interno Bruto del 2024 con los precios del 2024. Y cuando voy a calcular el Producto Interno Bruto del año 2025, lo hago con los mismos precios del año 2024. Si ese Producto Interno Bruto aumenta, quiere decir la producción. Entonces, por eso la importancia de saber exactamente qué estamos calculando, si el Producto Interno Bruto a precios corrientes o el real, porque el precios corrientes nosotros tomamos los precios del año determinado en que se analiza. Y si es el producto real, pues estamos tomando un año base. ¿Listo? Ahora, importante, ¿cómo se hace el cálculo en Colombia? En muchos países el cálculo del Producto Interno Bruto se hace anual. O sea, anualmente están calculando el Producto Interno Bruto. Pero en Colombia específicamente nosotros lo hacemos trimestralmente, es decir, cada 3 meses estamos calculando el Producto Interno Bruto. Y no solo para el país, sino que nosotros calculamos y medimos el Producto Interno Bruto para todas las regiones geográficas, para cada departamento. Nosotros sabemos exactamente las estructuras de los sectores económicos en todos los 32 departamentos de Colombia y sabemos cómo es el comportamiento del Producto Interno Bruto para esos 32 departamentos. Adicional, ¿qué participación hay del Producto Interno Bruto del departamento a nivel nacional? Entonces, es importante conocer esta producción, el Producto Interno Bruto, porque específicamente es el que me va a demostrar a mí o me va a mostrar qué tanta bienestar o qué tanto comodidad tiene o crecimiento económico tiene una economía de un país. Importante también relacionar, si nosotros estamos relacionando el Producto Interno Bruto con el bienestar de la sociedad, en realidad el que debemos comparar o utilizar para analizar el bienestar de la sociedad es el Producto Per cápita. ¿Y cuál es el Producto Per cápita? Pues es el ingreso promedio de los habitantes. ¿Y qué me muestra eso? Pues el nivel de consumo o las posibilidades de consumo que tiene la población. Entonces, importante que si queremos calcular exactamente el bienestar de la sociedad, pues que lo hagamos a través del Producto Per cápita, que es el ingreso promedio de cada uno de los habitantes. Acá en esta gráfica específicamente, nosotros podemos estudiar la relación de ese PIB y el PIB per cápita. Entonces, ¿cuál es la tendencia para Colombia de ese Producto Interno Bruto? Acá tenemos el PIB a precios corrientes y acá tenemos el PIB per cápita. Nosotros a simple vista y visualizando estas gráficas podemos evidenciar una tendencia ascendente de este indicador. El PIB ha crecido desde
Claramente acá estamos teniendo un estudio no tan actual, porque va desde 1925 hasta el 90, más o menos hasta el 2003. Pero en esos años, en ese lapso de tiempo, el Producto Interno Bruto para Colombia siempre fue ascendente, mire, ascendente, 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 ascendente. Y se diga el Producto Per cápita, también fue ascendiendo. O sea que la tendencia del producto para nuestro país fue positivo. Podemos decir que estábamos comparando el nivel de vida de las personas, es decir, a través del producto per cápita, el que es el ingreso promedio de las personas y que fue una manera positiva. Y aquí al mismo tiempo el producto, la producción nacional, pues también presentó desde el año 25 hasta el 2003 una tendencia ascendente. Eso puede ser positivo. Pero nosotros para saber exactamente el nivel de vida o ese estudio, ese indicador económico o macroeconómica, nosotros debemos hacer es una comparación. Entonces, como no es más, el Producto Interno Bruto también se puede hacer en dólares o medir en dólares, pero esos son para términos comparativos. Sabemos acá en la gráfica que efectivamente en ese tiempo o en ese lapso de tiempo fue algo positivo, ¿no? Estábamos creciendo, estábamos teniendo un aumento del Producto Interno Bruto, el ingreso promedio de los habitantes también iba en aumento, pero específicamente eso es positivo. Entonces, ¿cómo nosotros lo sabemos? Pues comparándonos con el Producto Interno Bruto de otros países. Y es específicamente que el PIB también lo podemos medir en dólares. ¿A través de qué? A través de la tasa de cambio. Entonces, si tenemos el Producto Interno Bruto para Colombia en pesos, nosotros no nos podemos comparar con otros países. ¿Qué tenemos que utilizar? La tasa de cambio. ¿Qué es la tasa de cambio? El valor del dólar en términos de la moneda local, que es en nuestro caso el peso colombiano. Cuando ya hacemos ese cambio, medimos el PIB en dólares y podemos hacer la comparación, pero falta algo súper importante en este estudio, que es la paridad de poder adquisitivo. Paridad de poder adquisitivo. Entonces, ¿qué hace referencia a esto de la paridad del poder adquisitivo? Que sabemos que el PIB se mide a través de una canasta de bienes. Para poder calcular el Producto Interno Bruto, nosotros utilizamos una canasta de bienes. A través de esa canasta de bienes, pues sabemos el valor de los bienes y servicios. Pero en todos los países, primera opción para poder hacer esa comparación deben ser las mismas canastas de bienes. La misma canasta de bienes con el país que vayamos a hacer la comparación. Pero adicional a eso, necesitamos también tener la paridad del poder adquisitivo. ¿Qué es la paridad del poder adquisitivo? Buscar una tasa de cambio que iguale los costes de esa producción o de esos productos que están dentro de la canasta familiar. Es decir, que lo que a mí me cueste, que me cueste lo mismo adquirir acá no sé, un alimento y en el otro país me cueste lo mismo, así esté en el cambio y medido en dólares y en pesos colombianos. Entonces, esa es la importancia de la paridad del poder adquisitivo. Buscar una tasa de cambio que iguale los costes de esa canasta de bienes y servicios. ¿Listo? Entonces, importante. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos, analizamos el dinamismo de la economía a través de la tasa de crecimiento? Pero ¿cómo calculamos nosotros la tasa de crecimiento? ¿O cómo podemos ver una variación de la tasa de crecimiento? Pues a través del cambio porcentual del PIB real. Entonces, importante y tenemos tres ítems. Producto Interno Bruto, Producto Real. Perdón, Producto Interno Bruto a precios corrientes, Producto Interno Bruto o real, ¿sí? El PIB real. Sabemos que tenemos también el producto per cápita. Si vamos a estudiar específicamente a profundidad el bienestar de la sociedad, vamos a tener en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita. Pero si vamos a estudiar el dinamismo de una economía, vamos a tener en cuenta el Producto Interno Bruto real. Bueno, acá estábamos estudiando lo que era el deflactor del PIB, que ya lo estudiamos, ya lo vimos, que mide el precio monetario de todos los bienes finales. Acá está la ecuación, acá la podemos revisar, ver su variación para poder calcular la inflación. Y por último vamos a estudiar una de las variables macroeconómicas también importantes dentro del estudio de la macroeconomía,
Tenemos lo que es el Producto Interno Bruto, que es la producción o el valor de los bienes producidos dentro de límites geográficos, listo. Pero luego aparecen los que son los PNB, que son la Producción Nacional Bruta. Para nosotros poder calcular esa Producción Nacional Bruta hay que tener en cuenta que es el mismo valor de los bienes y servicios, pero producidos por colombianos independientemente en el país en el que se encuentren. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Pues al Producto Interno Bruto, que es la producción de un país, le vamos a sumar los INF. ¿Qué son los INF? Ingresos netos de factores. Entonces, ¿cómo los calculamos? Pues empezamos a estudiar. Bueno, en la Unión Europea las personas pueden vender su fuerza de trabajo, la mano de obra. ¿Por qué? Porque ellas normalmente pueden trasladarse de un país a otro y vender su fuerza de trabajo. Entonces, así lo hacemos en muchas ocasiones donde vamos a otros países, vendemos nuestra fuerza de trabajo, nuestra mano de obra y generamos unos ingresos por esa fuerza o mano de obra. Entonces, por eso también se calcula el Producto Nacional Bruto, porque hay muchos colombianos fuera del país que están trabajando, que venden su mano de obra y generan alguna producción. Entonces, ¿qué son los ingresos netos de factores? La diferencia entre las remuneraciones a los factores de producción nacionales en el exterior, es decir, colombianos fuera del país, y la remuneración de los factores productivos extranjeros en nuestro país, extranjeros que están acá en Colombia. Cuando hay esa diferencia, a eso se le suma al Producto Interno Bruto y nosotros ya podemos calcular el Producto Nacional Bruto. Es decir, el Producto Nacional Bruto es el valor de los bienes y servicios producidos por colombianos independientemente en donde se encuentren. Entonces, ¿entendido hasta ahí, chicos? ¿O hay alguna duda, inquietud acerca de la información que se está dando? ¿Alguna duda o todo bien? ¿Alguna duda o todo bien? No hay ninguna duda, entonces vamos a continuar. Por último, vamos a estudiar la última variable macroeconómica dentro del estudio de estas del día de hoy y es el desempleo. El desempleo también es una de las variables más importantes dentro del estudio. ¿Por qué? Porque me va a demostrar a mí qué tanta población económicamente está activa o desea trabajar o por alguna razón no encuentra las posibilidades de ejercer su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es el desempleo? Parte de la población económicamente activa, que es la PEA, que quiere y desea trabajar, pero por alguna razón involuntaria no encuentra trabajo. El desempleo se clasifica en tres, bueno, en cuatro. Por fricción estructural, por fricción, ay, perdón, por fricción estructural, cíclico y estacional. Entonces empezamos a estudiar la de fricción. Es el desempleo que se da cuando las personas están trabajando pero renuncian para conseguir un empleo mejor. El estructural que se da por la estructura económica del país. Entonces, si la empresa hay una recesión y la empresa está decayendo, si hay una estructura económica demasiado negativa, entonces ese es el desempleo estructural, por situaciones o contexto de estructuras que generan que no haya empleo dentro de la economía de un país. El cíclico, que sea por ciclos, es decir, cuando hay ciclos de recesión, cuando hay crisis, cuando hay crecimiento económico, y el desempleo estacional, que sea por temporadas. Por ejemplo, cuando las personas ingresan a trabajar en diciembre, pero en enero vuelven y quedan desempleadas porque no hay una temporada para poder que las empresas generen demanda de trabajo, pues de mano de obra. Entonces vamos a empezar a calcular qué es el desempleo. Entonces nosotros creamos como tal una ecuación claramente para poder calcular lo que es la oferta laboral, que sería la mano de obra
de las personas. ¿Cómo nosotros calculamos esta mano de obra? Pues hay personas que están en edad de trabajar. Entonces acá la tenemos. Las personas en edad de trabajar, que son las mismas personas de la oferta laboral, son las personas que se encuentran trabajando o que están interesadas y capacitadas para poder trabajar. Normalmente en Colombia esas personas, ¿cuáles son? Las que son mayores de 12 años y menores de 65 en el ámbito urbano. En lo rural, ¿qué son? Mayores de 10 años y menores de 65. Esa es la población en edad de trabajar, la población que está trabajando, que está buscando un empleo y o está interesado o capacitada para trabajar. Pero sabemos que no todos los que están en edad de trabajar pues participan en el mercado laboral. Entonces, como no todos participan en el mercado laboral, hay una población que se llama población económicamente activa y población económicamente inactiva. Entonces, tenemos acá población en edad de trabajar, que sería esta, población en edad de trabajar, que sería la población económicamente activa y la población, vamos a colocarlo acá para que no haya una distinción. Población económicamente activa. Esa es la P. ¿Y cuál es la población económicamente inactiva? Pues las personas que no están en edad de trabajar de pronto, pero que no pueden ejercer eso. Inactivas son estos, para que haya una diferencia. Entonces también está la población económicamente activa. ¿Cuáles son esas poblaciones? Los jubilados, los estudiantes, que pues obviamente no están dentro de la capacidad o no pueden trabajar. ¿Listo? Entonces, quienes en edad de trabajar pues no pueden hacerlo o no desean, porque hay muchos que no desean, pues son los población económicamente inactiva. Pero nosotros, ¿cómo vamos a estudiar la población o la tasa de desempleo? Pues tenemos que dentro de la PEA, que es la población económicamente activa, también hay ocupados y desocupados. ¿Por qué? Porque no todos los que participan en el mercado laboral pues ya tienen un puesto de trabajo. Entonces, como no todos tienen ya un puesto de trabajo, pues tenemos los ocupados y los desocupados. ¿Cuáles son los ocupados? Los que al menos obtienen una remuneración al menos una hora dentro de la semana o trabajan al menos una hora dentro de la semana. ¿Y cuáles son los desocupados? Pues dentro de los desocupados tenemos dos tipos también, los cesantes y los aspirantes. Los cesantes son los que están buscando por primera vez un empleo. Y los aspirantes son los que ya han trabajado renuncia y están nuevamente buscando un empleo. Entonces, siendo así como nosotros podemos calcular la tasa de desempleo, pues la tasa de desempleo es igual al desempleo sobre la población económicamente activa. ¿Y cómo calculamos la población, perdón, la tasa de participación laboral, que serían las personas que están empleadas? Pues tasa de participación laboral, pues es la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar. Esa es la población o la tasa de participación laboral. En Colombia la tasa de participación laboral es bastante baja, pero obviamente toda esta información que se está dando es un poco baja, es decir, estos indicadores se calculan a través del DANE, a través de encuestas, ¿sí? Demográficas, entonces obviamente estas varían de país a país y pueden ser distorsionadas, porque obviamente las fuentes de información pues tienen diferentes estándares de calidad y cobertura. Entonces hay que tener en cuenta esto. Listo, chicos. Entonces, por el momento ya tenemos las variables como más importantes dentro del estudio de la economía o de la macroeconomía, que es la inflación, el desempleo y el Producto Interno Bruto. Entonces, sabemos la importancia, por qué es importante conocer las tasas de desempleo, sabemos por qué es importante conocer las tasas de inflación, por qué es importante conocer también el Producto Interno Bruto. La tasa de desempleo, o sea, ¿por qué es importante o por qué les preocuparía el desempleo a los economistas?
Entonces, exactamente estas tasas nos van a mostrar es si las personas están empleadas, pues quieren decir que están generando un ingreso para satisfacer necesidades inmediatas. Pero si esto no es así, pues obviamente nos preocupa porque va a repercutir directamente ¿en quién? En el bienestar de los desempleados. Aunque hayan unas prestaciones para algunos desempleados, hay otros países donde no son tan generosos en estas prestaciones. Entonces, importante conocer estas variables macroeconómicas. Por último, vamos a relacionar la importancia de los factores de producción que se dan dentro de estas variables económicas. Es importante conocer el Producto Interno Bruto, ahí es importante conocer la tasa de inflación, es importante conocer las tasas de desempleo, porque hay que conocer que la productividad para que haya un crecimiento económico, estas variables macroeconómicas deben ser estables, paulatinas y deben ir y crearse o comportarse y tener una tendencia de acuerdo a las políticas económicas que se generen dentro de los países, ¿vale? Entonces, chicos, yo creo que vamos a dejar hasta acá, que ya cerramos lo que es la temática de las variables macroeconómicas. Dentro de el primer taller se va a publicar el día de hoy, pero yo necesito que se anexen a Classroom. Entonces ya les voy a pasar, un momentico, crear clase. A Classroom, ¿por qué? Porque necesitamos colocar ahí toda la información o todas las talleres que se van a realizar porque Microsoft Teams aún no está sirviendo. Entonces, ya les voy a pasar el link para que ustedes se puedan anexar. También lo voy a pasar al grupo de WhatsApp para que los compañeros pues que no están acá en la reunión se puedan anexar. Entonces, oprimen el link y ahí ya van a ser ingresados a Classroom. Dentro de Classroom yo les voy a dejar el taller que se va a publicar y pues la fecha en que se debe entregar. ¿Listo? Se los voy a pasar de una vez acá al grupo. Listo, chicos. Entonces, ya pudieron ver el link del Classroom. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ya. Vale, entonces ahí ya vamos a estar dentro del link o el curso del tablón de macroeconomía para que ustedes puedan ingresar y ahí es donde voy a publicar el taller. Cualquier duda, inquietud que ustedes se les presente, pues ya estamos ahí dispuestos para que puedan solventar sus dudas. Listo, chicos, entonces vamos a dejar hasta ahí. Espero que tengan una excelente tarde. Gracias, profe, hasta luego. Y hasta luego. Gracias, profe. Igualmente.